En los libros escolares lo pintan como héroe, un hombre que luchó por los campesinos y levantó ejércitos de la nada. En los corridos lo recuerdan como un bandido noble, un Robin Hood del desierto, capaz de repartir lo que arrebataba a los ricos entre los pobres. Y en la memoria de quienes lo enfrentaron, lo describen como un demonio de carne y hueso, un jinete de la muerte que aparecía entre el polvo de la sierra y dejaba tras de sí un camino de fuego y de sangre. Su verdadero nombre fue Doroteo Arango Arámbula, un niño huérfano, un bandolero, un guerrillero. Pero el mundo entero lo conoció con un nombre que aún hoy resuena como pólvora: Pancho Villa. Villa no fue solo un hombre, fue un símbolo, un mito y para algunos una maldición. Era el amigo leal que podía jugarse la vida por ti, y el verdugo implacable que no dudaba en mandar fusilar a quien lo traicionara. Su vida estuvo marcada por el hambre, la rabia, la lealtad y la traición. Y su muerte, por un misterio que sigue sin resolverse del todo. Hoy, en Cultura Estudio, desenterramos la historia que pocos se atreven a contar. La historia secreta del Centauro del Norte. El hombre que cabalgó entre la gloria y la oscuridad y que aún, 100 años después, sigue persiguiendo la memoria de México. Nació el 5 de junio de 1878, en San Juan del Río, Durango, un pequeño poblado donde la vida estaba marcada por el sol inclemente, la tierra árida y el trabajo interminable en los campos. Era hijo de campesinos pobres que araban la tierra con las manos, doblados de sol a sol apenas para sobrevivir con lo mínimo. Su niñez estuvo rodeada de privaciones, zapatos rotos, estómago vacío y la sensación de que el mundo estaba dividido entre los que mandaban y los que obedecían. Desde muy temprano conoció el hambre, pero también la injusticia. En aquellas tierras, los hacendados se comportaban como señores feudales. Se adueñaban de la tierra, del ganado e incluso de la vida de los peones. Doroteo Arango creció mirando cómo los poderosos abusaban de los débiles, y esas cicatrices se fueron grabando en su memoria. Cuando apenas tenía 15 años, la desgracia lo golpeó con fuerza, perdió a su padre y pronto la familia quedó a la deriva. Fue entonces que Doroteo, todavía casi un niño, tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos. Sin embargo, el destino le tenía guardado un hecho aún más brutal, el que marcaría para siempre el rumbo de su vida. Se cuenta que a los 16 años, un hacendado local intentó abusar de su hermana. Doroteo no dudó. Tomó un arma y, lleno de furia, defendió a su sangre. El hacendado cayó muerto. En una sola noche, el adolescente se convirtió en fugitivo. Años después, Villa lo recordaría sin adornos. Yo no me metí en la revolución por gusto, sino por hambre y por coraje. Esa frase resumía todo: la miseria que lo persiguió desde niño y el odio contra quienes explotaban al pueblo. Desde ese día, Doroteo Arango desapareció. Se internó en la sierra como prófugo, cambiando su identidad. Allí nació Pancho Villa, un nuevo nombre, una nueva vida, una figura que con el tiempo dejaría de ser hombre para transformarse en mito. Después de aquel suceso que lo obligó a huir a la sierra, Doroteo Arango se convirtió en prófugo. Tenía apenas 16 años, hacia 1894, cuando adoptó el nombre de Pancho Villa. Pancho era el diminutivo de Francisco, y Villa lo tomó, según una de las versiones más aceptadas, del apellido de su abuelo materno, Jesús Villa. Con esa nueva identidad,
comenzó una vida errante que lo llevaría a recorrer Chihuahua, Durango y Coahuila. Entre 1895 y 1900 sobrevivió como arriero y peón en haciendas, pero también como asaltante ocasional. Durante esos años fue perseguido constantemente por los rurales porfiristas, la fuerza de caballería creada por Porfirio Díaz para mantener el orden en el campo, aunque en realidad funcionaban como guardianes de los hacendados. En esas huidas por la sierra, Villa aprendió a conocer cada vereda y cada cañada, lo que más tarde le daría ventaja militar. En la primera década del siglo XX, ya en sus 20, Villa empezó a formar su pequeña gavilla. En Chihuahua se rodeó de hombres que serían su círculo más cercano. Entre ellos estaba Rodolfo Fierro, a quien conoció hacia 1904. Un personaje tan violento como leal, que con el tiempo sería conocido como el Carnicero. También se le unieron pistoleros como Manuel Banda y Tiburcio Peralta, con quienes realizaba asaltos a diligencias y al ganado de los hacendados. Hacia 1905, su fama ya corría por el norte de México. Era temido por los hacendados y respetado por los campesinos que lo protegían. En esos años, se cuenta que solía repetir frases como: «El rico me roba con leyes, yo le robo con pistolas. Yo no soy bandido, soy el que le quita al rico para darle al pobre». Eran dichos que alimentaban su leyenda y que corrían en corridos y rumores de cantina. En 1906, un hecho cambió su destino. Conoció a Abraham González, un político opositor al porfirismo en Chihuahua, que más tarde sería figura clave del maderismo. González quedó impresionado por la valentía y el liderazgo natural de Villa, y le aconsejó que, llegado el momento, uniera su causa a la lucha política. Este contacto sería decisivo cuando estallara la revolución. Entre 1907 y 1909, Villa siguió con su vida de bandolero. Robaba ganado, asaltaba trenes y se escondía en las montañas del estado de Chihuahua. Su grupo se hizo más fuerte y su reputación creció tanto que para los hacendados se volvió un enemigo personal. Para muchos campesinos, en cambio, ya era una especie de justiciero del norte. Así pasaron sus 20, 10 años de correrías, asaltos, persecuciones y aprendizajes. De 1894 a 1910, Villa pasó de ser un adolescente prófugo a un hombre de 30 años, curtido en la violencia y en la vida nómada. Cuando estalló la revolución en noviembre de 1910, Pancho Villa no era un improvisado. Tenía experiencia en armas, seguidores leales y la confianza de políticos como Abraham González. Estaba listo para transformarse en caudillo. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. El país entero ardía en rabia contenida tras más de 3 décadas bajo la dictadura de Porfirio Díaz. La miseria se había vuelto costumbre, haciendas que devoraban la tierra de los campesinos, minas que agotaban a los obreros y rurales que protegían a los poderosos. Fue entonces cuando Francisco I. Madero, desde San Luis Potosí, lanzó su Plan de San Luis, un llamado al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. Entre los que respondieron estaba un hombre que no era improvisado: Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. No había estudiado en academias militares, pero conocía como nadie la sierra de Chihuahua, los caminos del desierto y las veredas ocultas. Había sido arriero, prófugo, bandolero, pero ahora estaba listo para transformarse en caudillo. Cuando Madero cruzó la frontera desde Estados Unidos, encontró en Villa a un aliado invaluable. El propio Abraham González, líder maderista en Chihuahua, había confiado en él años atrás y lo recomendó como hombre de acción. Pronto, Villa se distinguió en los primeros levantamientos contra las fuerzas porfiristas en San Andrés, Ciudad Guerrero y los alrededores de Parral. Su estilo de guerra sorprendía a propios y extraños.
No necesitaba mapas ni manuales militares. Atacaba con astucia, golpeaba con rapidez y desaparecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Sus hombres lo seguían con fe ciega porque veían en él a alguien que, como ellos, había sufrido hambre y persecución. En 1911, tras meses de combate, Villa fue clave en la toma de Ciudad Juárez, el golpe que obligó a Porfirio Díaz a exiliarse en París. La victoria catapultó a Villa como líder popular y abrió la puerta a un México nuevo, aunque pronto vendrían traiciones y divisiones. Con la caída de Madero en 1913, tras el golpe de estado de Victoriano Huerta, Villa volvió al campo de batalla. Fue entonces cuando su genio militar alcanzó su punto más alto. Organizó a miles de campesinos, peones, exbandidos y mineros hasta formar la legendaria División del Norte, el ejército revolucionario más grande de América Latina, con más de 50.000 hombres. La División del Norte no era un ejército regular. Estaba formada por el pueblo mismo, hombres que cambiaron el arado por el fusil, obreros que dejaron el martillo por la carabina, incluso mujeres que acompañaban como soldaderas, cocineras, enfermeras y combatientes. Villa lo expresó en una frase que marcó para siempre su legado. Mi ejército es un ejército del pueblo, porque yo soy del pueblo. Y lo demostró con hechos. Repartía alimentos tras las batallas, cuidaba que sus hombres recibieran paga y castigaba con dureza el saqueo y la traición. Para muchos, Villa no era solo un general, era un justiciero al frente de un ejército de desposeídos. Entre 1913 y 1914, Villa llevó a la División del Norte a victorias espectaculares. Torreón, marzo de 1914, donde mostró su capacidad de maniobra al tomar la ciudad clave del norte. Zacatecas, junio de 1914, la batalla más sangrienta de la Revolución, donde derrotó a las fuerzas huertistas y abrió el camino hacia la Ciudad de México. Los periódicos extranjeros lo describían como un genio militar comparable a Napoleón, y los fotógrafos de la época viajaban desde Estados Unidos para retratar a su ejército. Villa entendió el poder de la imagen, dejaba que lo filmaran, que lo fotografiaran, consciente de que su figura se estaba convirtiendo en leyenda. Pero Villa también era un hombre de extremos, generoso con los pobres, duro con los traidores, capaz de repartir ganado entre campesinos en la mañana y ordenar fusilamientos en la tarde. Esa mezcla de humanidad y dureza lo convirtió en mito. Para 1915, su nombre ya no era el de un simple guerrillero, era el del caudillo más temido y admirado de México, el hombre que había transformado el hambre y la rabia de un pueblo en un ejército imparable. Villa imponía una disciplina feroz dentro de la División del Norte. Se decía que al que robaba lo fusilaba en el acto, sin importar rango ni amistad. Al traidor lo exhibía públicamente para dar ejemplo. Esa mezcla de justicia y brutalidad fue la que lo consolidó como caudillo absoluto, temido y respetado a la vez. Incluso cronistas extranjeros como John Reed, que lo siguieron en campaña, escribieron que jamás habían visto un ejército popular tan disciplinado y tan leal a un solo hombre. En 1914, tras la renuncia y huida de Victoriano Huerta el 15 de julio, Villa se encontró en la cúspide de su poder. A finales de noviembre de ese mismo año, él y Emiliano Zapata sellaron la célebre entrada a la Ciudad de México. Mientras Villa llegaba desde el norte con su División del Norte, Zapata descendía desde el sur con el Ejército Libertador del Sur. El 6 de diciembre de 1914, en Palacio Nacional, ambos caudillos se sentaron simbólicamente en la silla presidencial, aunque ninguno quiso conservarla, conscientes de que el poder traería consigo divisiones y traiciones. El pueblo capitalino los recibió como auténticos libertadores. Las calles se llenaron de aplausos, flores y corridos improvisados. Pero aquella gloria fue efímera.
Venustiano Carranza, que había asumido la jefatura del ejército constitucionalista, se negó a compartir poder. Su general más brillante, Álvaro Obregón, emergió como la figura que cambiaría el rumbo de la revolución. Entre abril y junio de 1915 se libraron las sangrientas batallas de Celaya, en el estado de Guanajuato. Allí, Obregón introdujo tácticas modernas inspiradas en la Primera Guerra Mundial: trincheras profundas, alambradas extensas y el uso masivo de ametralladoras y artillería pesada. El 6 de abril comenzó la primera batalla de Celaya, y aunque Villa atacó con furia a la cabeza de su caballería, fue repelido con enormes pérdidas. Apenas 2 semanas después, entre el 13 y el 15 de abril, en la segunda batalla, la derrota fue aún más devastadora. Más de 5.000 de sus hombres murieron, y miles más fueron hechos prisioneros. Los reportes contemporáneos hablan de campos cubiertos de caballos muertos y cuerpos de villistas, un espectáculo que horrorizó incluso a los propios carrancistas. Celaya marcó un antes y un después. El poder militar de Villa se derrumbó en cuestión de semanas, y con ello la esperanza de que la revolución fuera guiada por los caudillos campesinos. Obregón emergió como héroe militar, Carranza consolidó su liderazgo político y Villa quedó reducido a la guerra de guerrillas en el norte. Villa lo asumió con amargura. Años después recordaría: si la traición no existiera, yo sería invencible. Sabía que muchos lo habían abandonado, que sus antiguos aliados habían pactado con Carranza, y que la revolución había dejado de ser la causa popular que lo inspiró en un inicio. Lo que había comenzado como una guerra por justicia social se transformaba ahora en una lucha de facciones y ambiciones. Pero Villa aún tenía pólvora en sus cartucheras. Tras las derrotas de 1915 en Celaya y la pérdida de sus antiguos aliados, muchos creyeron que su tiempo había terminado. Sin embargo, en marzo de 1916, demostró lo contrario con un golpe tan audaz como inesperado: el ataque contra Columbus, Nuevo México. En la madrugada del 9 de marzo, alrededor de 500 villistas cruzaron la frontera, incendiaron el pueblo, saquearon comercios, atacaron el cuartel militar y mataron a 18 estadounidenses, 10 soldados y 8 civiles. Fue un hecho sin precedentes. La única invasión extranjera a territorio continental de Estados Unidos en el siglo XX. La noticia recorrió el mundo y Villa pasó de caudillo mexicano a figura internacional, admirado por unos como rebelde indomable y odiado por otros como bandido peligroso. La respuesta del gobierno estadounidense fue inmediata. El presidente Woodrow Wilson, presionado por la indignación de su país, autorizó la entrada del ejército a México. Al mando de la llamada Expedición Punitiva estuvo el general John Jetta Pershing, un militar de carrera que años después alcanzaría la fama mundial como comandante de las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Pershing cruzó la frontera el 15 de marzo de 1916 con más de 10.000 soldados apoyados por artillería, aviones Curtiss JN-3, los primeros aviones de reconocimiento usados por el ejército de Estados Unidos, y vehículos motorizados Dodge, un despliegue militar inédito en esas tierras. Durante 11 meses persiguió a Villa por los desiertos y sierras de Chihuahua, internándose en poblados como Parral, Casas Grandes y Namiquipa. Pero siempre se topaba con lo mismo: el fantasma de Villa. El caudillo conocía cada vereda, cada arroyo seco y cada cañada de su tierra natal. Se movía como pez en el agua, protegido por la lealtad de campesinos y rancheros que lo escondían y lo alimentaban. Una y otra vez, Villa escapaba de las emboscadas, atacaba patrullas aisladas y desaparecía entre las montañas.
Él mismo se burlaba de sus perseguidores. Me han buscado en todas partes y no me han hallado, porque Pancho Villa está en todas partes. Al final, el poderoso ejército estadounidense nunca logró capturarlo. En febrero de 1917, con la entrada inminente de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, Pershing recibió la orden de regresar. La expedición terminó en fracaso. La prensa lo narró como una humillación. Una superpotencia incapaz de atrapar a un guerrillero que se movía entre el polvo y los corridos del norte. El mito de Villa, lejos de apagarse, se volvió internacional. Para algunos, era un bandolero que desafiaba a dos naciones. Para otros, un símbolo de resistencia popular contra los poderosos.